Capítulo 1. Horario. Eina Tulle, una semielfa de cabello corto castaño y ojos verdes, estaba sentada detrás de su escritorio en el gremio, organizando meticulosamente los numerosos papeles que llegaban para su revisión. Ya fueran registros de actividades de las distintas familias o informes financieros, Eina trabajaba con diligencia, aunque una preocupación constante rondaba en su mente. Belly Cranel, su joven protegido, ya se había tardado en regresar de la mazmorra, y eso la tenía inquieta. Concentrándose en su tarea, Eina intentó mantener la calma, pero su mirada se desviaba de vez en cuando hacia la entrada del gremio. Cada vez que las puertas se abrían, su corazón daba un pequeño salto de esperanza, solo para desinflarse al ver que no era Belly quien entraba. ¿Dónde estará?, murmuró para sí misma, mientras revisaba un reporte de la familia Loki. No suele tardar tanto. Eina sabía que Belly era un aventurero diligente y valiente, pero también sabía que era inexperto y propenso a meterse en problemas. La idea de que pudiera haberle sucedido algo en las profundidades de la mazmorra la hacía sentir una inquietud profunda. «Espero que esté bien», susurró, su voz apenas audible en el bullicio del gremio. Eina estaba sumida en sus preocupaciones cuando su amiga y colega, Misa Flot, una humana de cabello rosa y ojos color avellana, la interrumpió con su habitual sonrisa juguetona. Misa, despreocupada y alegre, siempre tenía una forma de aliviar la tensión en cualquier situación. ¿Preocupada por tu joven aventurero otra vez?, preguntó Misa, inclinándose sobre su escritorio para captar la atención de Eina. La pregunta tomó por sorpresa a Eina, quien se había dejado llevar por sus pensamientos. Con una sonrisa nerviosa, respondió: «¿Se me nota mucho?». «Un poquito», respondió Misa con una risa suave. «Siempre te pones así cuando Belly se tarda más de lo normal en regresar. Deberías relajarte un poco, chica. Es un aventurero, después de todo. Tiene que enfrentarse a cosas peligrosas». «Lo sé», Misa suspiró Eina, pasándose una mano por el cabello. «Pero no puedo evitar preocuparme. Es inexperto y... bueno, ya sabes cómo es. Siempre dispuesto a lanzarse de cabeza sin pensar demasiado en las consecuencias. Y por eso tiene a alguien como tú para cuidarlo y guiarlo», dijo Misa, dándole una palmadita en el hombro. «Confía en él un poco más. Estoy segura de que está bien. Y si no, bueno, siempre puedes regañarlo cuando vuelva». Eina sonrió ante el comentario. «Supongo que tienes razón. Solo, no puedo evitar sentirme responsable por él». «Claro que sí. Eso es porque te importa», dijo Misa, apoyándose en su escritorio. «Pero también tienes que recordar que él tiene que aprender por sí mismo. Parte de ser un aventurero es enfrentar esos desafíos y salir adelante». «Sí, tienes razón», asintió Eina. «Es solo que, hay algo en él. Algo que me hace sentir que necesita más protección que otros aventureros». Misa la miró con una expresión de comprensión. «Eso es lo que te hace ser tan buena en tu trabajo, Eina. Pero no olvides que Belly también tiene que aprender a protegerse a sí mismo. Y hasta ahora, parece que está haciendo un buen trabajo». Fue entonces que la puerta del gremio se abrió de golpe, y una voz familiar resonó alegremente. «Señorita Eina, por favor cuénteme todo sobre la señorita Aes». Eina sintió un alivio inmediato al reconocer la voz de su protegido, pero al girarse para verlo, su alegría se transformó en horror. Belly, con su cabello albino y su habitual sonrisa radiante, estaba completamente cubierto de sangre. La imagen era tan discordante que Eina casi se quedó sin palabras. «Belly», exclamó, corriendo hacia él con preocupación evidente en su rostro. «¿Qué te ha pasado? ¿Estás herido?». Belly, sin dejar de sonreír, respondió con entusiasmo: «No estoy herido, señorita Eina. Hoy fue un día increíble». «Pero estás cubierto de sangre», dijo Eina, su tono lleno de regaño y preocupación. «Primero necesitas una ducha antes de que hagamos cualquier cosa más». Ni siquiera el regaño logró borrar la felicidad del rostro de Belly. «Claro, claro. Pero después, ¿me contarás sobre la señorita Aes?». Eina suspiró, sacudiendo la cabeza pero sin poder evitar sonreír ante la actitud despreocupada de Belly. «Sí, Belly. Pero primero, vamos a limpiarte. No puedes andar por aquí así». Mientras lo guiaba hacia una sala donde podía limpiarse, Eina lanzó una mirada de disculpa a Misa, quien observaba la escena con una sonrisa divertida. «Te lo dije», comentó Misa con un guiño. «Siempre te preocupas por él, pero parece que está bien, aunque cubierto de sangre».
Eina negó con la cabeza, aunque con una leve sonrisa en los labios. Este chico me va a dar más de un susto. Pero no puedo evitar preocuparme por él. Y él no puede evitar hacerte sonreír, incluso cuando te preocupa, replicó Misa con una risa. Eina en respuesta solo gruñó cabreada antes de irse a su cubículo habitual para esperar a Bella. Solo los dioses pueden decir cuánto tenía que enfrentar la pobre chica. Minutos después, Bella había terminado de asearse en las duchas públicas del gremio y ahora se encontraba en el cubículo de asesoría. Llevaba una toalla en la cabeza mientras secaba el agua sobrante, usando solo su camisa negra de manga larga y sus pantalones del mismo color. Eina lo miraba atentamente, preocupada y curiosa. Entonces, Bella comenzó. Eina, cruzando los brazos y adoptando una postura seria. ¿Qué pasó ahí afuera? No me dejes en la oscuridad. Bella, consciente de que la verdad probablemente sonaría increíble, se tomó un momento antes de responder. Es complicado, dijo, esquivando la mirada de Eina. Eina frunció el ceño, no satisfecha con esa respuesta. ¿Complicado, eh? Bueno, tienes que darme algo más que eso. No puedo ayudarte si no sé lo que está pasando. Bella suspiró, intentando encontrar las palabras adecuadas. Bueno, yo, puede que no haya bajado al 5.º piso y me haya encontrado con un minotauro, empezó. Y, algo sucedió. De repente, tuve esta espada en mis manos y, bueno, lo derroté. Se formó un silencio sepulcral tan profundo que Bella sentía que era su propia tumba la que cavaba. Eina parpadeó, sorprendida. ¿Un minotauro? ¿En los pisos inferiores? Preguntó, tratando de entender cómo había sucedido algo tan inusual. ¿Y dices que una espada apareció de la nada, y lo derrotaste? Un nuevo silencio se formó en la habitación. Bella, comenzó Eina, cruzando los brazos y adoptando una postura seria, sus lentes cubrían sus ojos con el reflejo en un acto que para Bella fue amenazante. ¿Qué estabas haciendo en el 5.º piso? Te dije muy claramente que no fueras allí. Eina tenía una dulce sonrisa en su rostro que contrastaba con su amenazante aura ominosa. Bella incluso pudo jurar que observó letras flotar alrededor de Eina con la palabra ominosa escrita. Esa imagen le hizo temblar por dentro. Yo, lo siento, Eina, respondió Bella, sintiéndose atrapado. No quería desobedecerte, pero... Eina levantó una mano, deteniéndolo. Esto es serio, Bella. Podrías haber muerto. No puedo permitir que sigas corriendo estos riesgos sin tener una buena razón. Bella tragó saliva, nervioso. Lo sé. Pero, miró a Eina a los ojos, intentando transmitir su sinceridad. Todo sucedió tan rápido. Cuando el minotauro apareció, pensé que no tenía ninguna oportunidad. Pero de alguna manera, conseguí la espada y lo derroté. Eina lo observó detenidamente, evaluando sus palabras. Finalmente, suspiró y relajó un poco su postura. Está bien, Bella. Solo prométeme que serás más cuidadoso a partir de ahora. No quiero verte herido, o peor. Bella sintió rápidamente, aliviado de que Eina lo comprendiera. Lo prometo, Eina. Seré más cuidadoso. Eina le sonrió, esta vez con auténtica calidez. En cualquier caso, Bella, ¿podrías contarme lo que de verdad pasó en el 5.º piso? Sabes que no hay necesidad de mentirme para evitar vergüenzas. Bella parpadeó como un búho antes de contestar. Pero señorita Eina, no le mentí, de verdad eso fue lo que pasó. Bella replicó. Sé que suena loco, pero es la verdad. Oh vamos Bella, ningún nivel 1 podría derrotar a un minotauro él solo, mucho menos un novato que empezó hace solo 2 semanas como tú. Eina argumentó y Bella quiso seguir insistiendo, pero en una revelación repentina muy impropia de él, el albino comprendido que no importaba cuánto insistiera en el tema la semielfa nunca le creería, así que con un suspiro decidió hacer algo que nunca se le habría ocurrido antes, mentir. Está bien, fue Aes. Ella fue quien lo mató y me salvó. Eina lo miró en silencio durante unos segundos, evaluando sus palabras. Luego, suspiró y pareció aceptar la explicación, aunque no sin cierta reticencia. De acuerdo, Bella. Solo, prométeme que no volverás a ponerte en una situación tan peligrosa. Bella sintió, aliviado de haber escapado, de haber acabado con este tema, para pasar a lo que de verdad quería discutir. Eina le sonrió, esta vez con auténtica calidez. Bien. Ahora, ¿quieres hablar sobre la señorita Aes? Los ojos de Bella se iluminaron y una sonrisa apareció en su rostro. Todo. Respondió con entusiasmo. Eina sonrió ante su entusiasmo y comenzó a narrar lo que sabía.
Está bien, comencemos con lo básico. Ice Wallenstein es una aventurera de nivel 5. Pertenece a la familia Loki, una de las familias más prestigiosas de Horario. Su carrera como aventurera es bastante impresionante. De hecho, ella sostiene el récord de subir del nivel 1 al 2 en el menor tiempo posible. Un año Belle escuchaba atentamente, fascinado por cada detalle. Ice también es conocida como la princesa de la espada por su habilidad excepcional en combate. Ha participado en numerosas expediciones y tiene una reputación intachable como aventurera. Bueno, gracias por toda la información, señorita Ina, dijo Belle, un poco avergonzado, evitando el contacto visual directo. Pero, en realidad, me refería a cosas como sus gustos, su comida preferida y esas cosas. Ina lo miró con una sonrisa traviesa, comprendiendo de inmediato lo que estaba pasando. Oh, ya veo, respondió, su tono casi burlón. ¿Acaso te has enamorado de la joven princesa espada? Belle se ruborizó intensamente, bajando la mirada y rascándose la nuca nerviosamente. Tras un momento de silencio, levantó la vista con una sonrisa soñadora. Jeje, ¿es tan obvio? Ina soltó una pequeña risa, divertida por la confesión de Belle. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio y entrelazando los dedos bajo su barbilla. Bueno, Belle, no eres el único. Ice tiene muchos admiradores en Horario. Pero, hizo una pausa, disfrutando del brillo de esperanza en los ojos de Belle. Si te interesa saber, Ice no tiene pareja. Los ojos de Belle se iluminaron aún más, una chispa de emoción encendiéndose en su mirada. ¿De verdad? Eso es genial. Pero la expresión de Ina se volvió más seria y preocupada. Sin embargo, Belle continuó, su tono ahora más suave pero firme. Siendo realistas, no tienes ninguna oportunidad. Ice es una aventurera de nivel 5, una de las mejores de la familia Loki. Tú eres un aventurero novato, de nivel 1, dudo mucho que se fije en alguien como tú. Las palabras tan tajantes de Ina bajaron de su nube al soñador Belle, quien de repente sintió una nube de depresión encima de él. Con una expresión abatida, respondió. Ya veo, Ina, notando el cambio en la actitud de Belle, sonrió de manera más amable y alentadora. Vamos, Belle, no te desanimes. Todavía tienes mucho por delante. Anímate y ve a vender las piedras mágicas que has ganado en el calabozo. Seguro que eso te levantará el ánimo. Belle levantó la mirada hacia Ina, sintiendo una chispa de esperanza gracias a su sonrisa y sus palabras. Asintió lentamente, intentando recuperar un poco de su habitual energía y entusiasmo. Sí, eso haré, dijo el albino con desgana mientras se dirigía al puesto de cambio en la entrada del gremio. Belle llegó al puesto de cambio, un pequeño kiosco de madera con un tejado inclinado cubierto de tejas rojas. El frente del puesto estaba adornado con una ventana de cristal polarizado que impedía ver a la persona que estaba al otro lado, proporcionando privacidad tanto al cliente como al cambista. A los lados de la ventana, había estanterías llenas de pequeños artefactos mágicos y otros objetos de interés que podían adquirirse con el dinero obtenido del intercambio de piedras mágicas. Belle sacó las pocas piedras mágicas que había reunido durante el día. Haberse desmayado por gran parte de la tarde había afectado a sus ingresos, y solo había logrado obtener la mitad de las piedras habituales. Con un suspiro desanimado, colocó las únicas 6 piedras que tenía en la caja de cambio. La caja se cerró automáticamente, deslizándose hacia el otro lado de la ventana polarizada. Momentos después, la caja se deslizó de vuelta hacia Belle, abierta para revelar unas cuantas monedas en lugar de los cristales púrpuras. Aquí tienes, 745 balis, dijo una voz masculina desde el otro lado del cristal. Belle agradeció al cambista, tomando las monedas y guardándolas en su bolsa. Mientras se alejaba del puesto, no pudo evitar sentir una mezcla de frustración y tristeza. Sabía que tendría que esforzarse más en sus próximas incursiones en la mazmorra, pero también estaba decidido a mejorar y demostrar su valía, tanto a sí mismo como a aquellos que creían en él. Belle miró su mano con detenimiento, su mirada aún cansada y triste por el desarrollo actual de las cosas. Reflexionó para sí mismo. Si pudiera replicar lo que pasó ahí, tal vez sería más fácil hacerme fuerte y reunir más dinero para ayudar a la diosa, aún intrigado por aquella misteriosa espada negra que había convocado en el calabozo y por su propio actuar tan discordante, se sumergió en sus pensamientos. Yo no soy tan valiente como lo fui en ese momento, pensó Belle, recordando la valentía inesperada que había mostrado al enfrentarse al Minotauro.
no soy tan hábil como lo fui en ese instante, y definitivamente, no soy tan fuerte como para realizar una hazaña así. Esa misteriosa espada negra, Noche Profunda, y su actuación en el calabozo le habían dejado una impresión profunda. Belly se sentía intranquilo y confundido, intentando comprender qué había sucedido realmente. ¿Qué era esa espada y cómo había llegado a sus manos en el momento más crítico? ¿Cómo había sido capaz de derrotar a un enemigo tan formidable cuando normalmente apenas podía manejarse en los pisos inferiores de la mazmorra? ¿Qué exactamente pasó en ese momento?, se preguntó Bella, sintiendo una mezcla de curiosidad y frustración. Sabía que debía encontrar respuestas a esas preguntas si quería avanzar y volverse más fuerte. Bueno, ya me voy, se despidió desanimado el chico de la semielfa, pero antes de que el albino se fuera, la castaña lo llamó una última vez. ¿Sabes, Bella? A las chicas les gustan los hombres fuertes y confiables, dijo Ina, mirándolo con una mezcla de seriedad y cariño. Si sigues esforzándote y te haces más fuerte, estoy segura de que un día Aisu Allenstein se fijará en ti. Con esas palabras de aliento, el ánimo de Belle se levantó una vez más. Su rostro se iluminó con una nueva y renovada felicidad. Gracias, Eina, exclamó Belle, despidiéndose de nuevo, esta vez más animado. Te quiero. Con eso, salió corriendo, dejando atrás a una Ina sonrojada, quien tuvo que enfrentar las burlas y risas de todos los que escucharon la declaración de Belle. La castaña, aunque avergonzada, no pudo evitar sonreír. Sabía que esas palabras solo venían de la inocencia nata de Belle, y en su corazón, se sentía orgullosa de verlo lleno de esperanza y alegría una vez más. Buena suerte, Belle murmuró para sí misma, viendo la puerta por la que el albino había salido. Aunque pensándolo bien, tal vez soy demasiado indulgente con él. Entonces, Belle salió del gremio y corrió por las calles de Horario con una sonrisa en su rostro, dirigiéndose a la vieja iglesia en la que su diosa y él se estaban quedando. A medida que avanzaba, la luz del atardecer bañaba las bulliciosas calles de la ciudad, llenándolas de una calidez acogedora. Belle se sintió invadido por una gran alegría, sus pensamientos girando alrededor de las palabras de Ina. Ina puede ser igual de aterradora que Lea cuando se enoja, pensó para sí mismo, riendo ligeramente. De repente, Belle se detuvo en seco, una expresión de confusión cruzando su rostro. ¿Quién es Lea?, se preguntó en voz alta, mirando a su alrededor como si el viento pudiera ofrecerle alguna respuesta. El nombre le parecía familiar y desconocido a la vez, como si formara parte de un sueño difuso que no terminaba de recordar. Belle frunció el ceño, tratando de desentrañar el misterio de ese nombre, pero no pudo recordar nada más. Qué extraño, murmuró, sacudiendo la cabeza. Debo estar más cansado de lo que pensaba. Desterrando esos pensamientos de su mente, Belle se adentró en la parte más ruinosa de Horario, un lugar lleno de monumentos y construcciones derribadas por alguna catástrofe ocurrida hace mucho tiempo. Las sombras de las estructuras en ruinas parecían alargarse bajo la luz del crepúsculo, creando un ambiente misterioso y casi fantasmal. A pesar de ello, Belle avanzó sin miedo alguno, familiarizado con el camino. Llegando a su destino, Belle se detuvo frente a una vieja iglesia en ruinas, su fachada apenas sostenida por pilares agrietados. Con un movimiento cuidadoso, abrió una pared falsa ubicada al fondo de la iglesia, revelando unas escaleras que descendían hacia una habitación iluminada por algunas velas. Estoy en casa, anunció Belle, su voz resonando en el espacio subterráneo. Antes de que pudiera dar un paso más, una pequeña mujer de vestido blanco y pelo negro largo atado en dos coletas apareció de la nada y se abalanzó sobre él, envolviéndolo en un cálido abrazo. Belle. Me alegra tanto que hayas regresado sano y salvo, exclamó Estia, apretándolo con fuerza. Sus ojos brillaban de alegría y alivio, mostrando cuán preocupada había estado por su retorno. Belle sonrió, correspondiendo al abrazo con igual calidez. Estoy de vuelta, diosa, dijo, su voz suave y llena de afecto. Sentir los brazos de Estia a su alrededor le devolvió una sensación de hogar y seguridad, algo que siempre había valorado profundamente. Oh, Belle. Llegas tarde. ¿Sabes lo preocupada que estaba? Estia regañó a su hijo haciendo que cierta sensación nostálgica se descubriera en los adentros de Belle, como si no hubiera estado en esta situación durante el suficiente tiempo como para extrañarla, pero eso no podía ser, él había visto a su diosa hoy en la mañana.
Lo siento diosa, pero me desmañé en la mazmorra y perdí la noción del tiempo. Belly admitió y su diosa pareció ponerse histérica antes de comenzar a revisar el cuerpo del albino de manera detallada en busca de cualquier herida que su niño pudiera recibir. Te desmañaste en el calabozo. No puede ser. ¿Estás bien? No te sucedió nada grave, ¿verdad? Su diosa preguntaba a la velocidad del rayo, pero Belly la calmó con unas palmaditas en la cabeza antes de asegurar que se encontraba en perfectas condiciones. Bien, si tú lo dices, Estia dijo aún insegura. Diosa, lo siento, pero solo pude conseguir la mitad del dinero que normalmente consigo. Belly admitió con vergüenza a su diosa, quien lo miró antes de descartar el tema con un movimiento de mano y una voz que denotaba que no le importaba. No te preocupes por eso, el dinero es lo de menos, lo importante es que regresaste con vida. Estia explicó, causando que Belly mirara a su diosa con ojos de cachorro antes de sonreírle ampliamente a la diosa con apariencia de niña. Sí. Gracias diosa. Belly sonrió, una sonrisa tan grande y radiante que solo un chico inocente y puro como él podía dar a las personas. De cualquier modo, ¿por qué no me cuentas cómo te fue hoy mientras actualizo tu estado? Su diosa ofreció mientras se sentaba en la única cama que poseían y palmeaba el colchón para indicarle a Belly que se alistara para su actualización. Estoy segura de que hoy tienes mucho que contarme, ¿cierto? Belly asintió con una sonrisa antes de quitarse la camisa para revelar la falda en su espalda. Entonces dime, ¿algo menos peligroso que un minotauro pasó hoy? Belly rió por lo bajo, casi en un intento de convencerse a sí mismo que lo que había pasado en la mazmorra no fue real y solo fue una alucinación por el miedo. Bueno, en realidad sí, yo creo que fui salvado por una chica realmente increíble. Belly pudo sentir como su diosa vaciló un momento antes de subirse a horcajadas sobre su espalda. ¿En serio? Vaya, ¿por qué no me cuentas más? Belly no estuvo seguro de por qué de repente sintió su hombría en peligro, pero decidiendo ignorar el sentimiento tan extraño que le llegó en el tono de su Estia continuó. Era una chica hermosa, tenía el pelo dorado y ojos de oro. Diosa, creo que yo me... ¿Pero qué demonios es esto? Belly no pudo terminar su frase cuando su diosa dio un salto hacia atrás, sus ojos llenos de una sorpresa e incredulidad absolutas mientras veía el estado de su hijo con confusión y negación ante la realidad que se le presentaba al frente. ¿Qué en el nombre de los dioses significa esto? Belly miró conmocionado a la reacción tan poco común en su diosa. Si bien ella era una diosa energética, nunca la había visto actuar tan agitada hasta ahora. ¿Sucede algo, diosa? Belly preguntó inocentemente. ¿Que si sucede algo? Estia sacó el pergamino en el que imprime el estado de su niño antes de copiar el estado en la espalda de Belly con prisa, lastimando un poco al mencionado niño albino en el proceso. Mira esto. Estia puso el papel frente al mortal y este lo tomó con duda y confusión entre sus manos, pero esas dudas se convirtieron en confusión cuanto más leía las páginas de su estado, y cuando finalmente terminó de hojear el mismo se volvió hacia su diosa con una mirada presa del pánico mientras sudaba como en un sauna y su piel se volvió pálida como la de un fantasma. Diosa, no cometiste ningún error, ¿verdad? Belly preguntó mientras señalaba tembloroso el papel entre sus dedos, su mirada cada vez más asustada y ansiosa, deseando en sus interiores que esto fuera solo un error tonto de su dios patrono, pero la mirada en la cara de Estia lo dijo todo. Y en ese momento Belly y Estia se miraron mutuamente por unos minutos antes de proceder a hacer la acción más lógica en aquellos momentos. Ambos gritaron a todo pulmón. En otra parte de Horario, frente a la entrada de la Torre Babel, Ace Wallenstein se encontraba frente a Riverial Hosalf. La elfo, conocida como Nineveh, tenía el pelo jade y ojos esmeralda que normalmente mantenían una expresión de calma y sabiduría. Sin embargo, en ese momento, esos ojos mostraban una inusual sorpresa mientras escuchaba a Ace. Ace, con su típico rostro inexpresivo pero con una leve curiosidad en su mirada, relataba los eventos del día. Un aventurero novato, aparentemente, logró matar al minotauro que se nos escapó. Lo hizo con una extraña espada negra que apareció de la nada. Riveria parpadeó, procesando la información. ¿Una espada negra? ¿Y dices que apareció de la nada?, preguntó, su voz reflejando su incredulidad. Ace asintió. Sí, fue algo diferente. No había visto nada parecido antes. El chico parecía no entender lo que había pasado. Fue extraño. Riveria cruzó los brazos, reflexionando.
Es raro escuchar que un novato, especialmente uno de nivel 1, pueda derrotar a un minotauro. Y más aún con una espada que simplemente apareció. Esto podría ser una manifestación mágica o algo más profundo. Ice continuó. El chico no parecía consciente de su propia fuerza en ese momento. Cuando terminó, parecía tan sorprendido como yo. Pero antes de que pudiera hablar con él, salió corriendo. Rivería suspiró, mostrando una leve sonrisa. Tu descripción de él suena casi irreal. Un novato capaz de tal hazaña sin comprenderlo plenamente, este chico podría tener un potencial increíble, o podría estar involucrado en algo que aún no comprendemos. Mientras hablaban, una voz brusca y vulgar interrumpió su conversación. ¿Si logró matar a un cabeza de toro? Dijo la voz, usando el término despectivo para referirse a los minotauros. Entonces está claro que no era ningún novato. Además, dudo que un novato obtenga un arma como la que describes a menos que su dios quisiera entorpecer su crecimiento. La voz pertenecía a Bete Loga, un hombre bestia de tipo lobo con el pelo gris y ojos avellana. Su presencia era intimidante, y su tono siempre llevaba una pizca de desprecio y sarcasmo. Rivería levantó una ceja al ver a Bete acercarse. Bete, no es común verte tan interesado en las historias de novatos, comentó, manteniendo su postura serena. Bete buzó, cruzando los brazos sobre su pecho. No es que me importe mucho, pero un novato con ese tipo de poder y una espada mágica aparecida de la nada, eso huele a problemas. Ice miró a Bete, su expresión permaneciendo neutral. No parecía que entendiera lo que había sucedido. Estaba tan sorprendido como yo. Bete soltó una risa sarcástica. Claro, claro. Un niño sorprendido por su propia fuerza. ¿Y qué sigue? ¿Va a derrotar a un dragón por accidente? Rivería intervino, intentando mantener la conversación en un tono más productivo. Independientemente de nuestras opiniones, debemos estar atentos. Si este joven es un aventurero con un potencial oculto, debemos asegurarnos de que no se convierta en una amenaza para Horario. Bete asintió, aunque no sin su usual actitud de desdén. Lo que digas, jefa. Pero si ese chico se convierte en un problema, ya sabes a quién llamar. Dicho esto, se dio la vuelta y se alejó, su cola moviéndose de un lado a otro con impaciencia. Ice y Rivería se miraron, compartiendo un entendimiento silencioso. Aunque las palabras de Bete eran duras, había verdad en ellas. La aparición de un aventurero tan inusual podría significar muchas cosas, y debían estar preparados para cualquier eventualidad. Ice, Rivería y Bete se marcharon rumbo a la mansión Crepúsculo, el hogar de la familia Loki, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Rivería pensaba en la responsabilidad que recaía sobre ella. Tendría que notificarle la peculiar situación a su capitán de familia, Finn, y rezaba que las recientes anormalidades dentro de la mazmorra no estuvieran relacionadas con este caso y fueran solo situaciones aisladas. Bete, por otro lado, no le daba mucha importancia al asunto. Para él, un débil novato era simplemente eso. Un débil novato. No le importaba menos alguien que ni siquiera pertenecía a su familia. Su mente estaba más ocupada en los retos que le esperaban dentro de la mazmorra y en demostrar su propia fuerza. Ice, en cambio, tenía un pensamiento diferente en su cabeza. Mientras caminaba, su mente volvía una y otra vez al chico que había encontrado. Su apariencia, su expresión sorprendida y su valentía repentina, él, se parecía mucho a un conejo, todo en él le recordaba a un conejito. Esa imagen no la abandonaba, y se preguntaba qué más había detrás de aquel aventurero novato que había mostrado un destello de potencial. Y con ello, se marcaba el inicio de un evento de proporciones inmensas que sacudiría a Horario desde el fondo de la mazmorra hasta lo más alto de la Torre de Babel, un acontecimiento que nadie podía esperar, y todo comenzó con un conejo y una bestia cornuda. Fin del capítulo.